Los temperamentos opuestos se atraen entre sí. Cuando miramos a las fortalezas del temperamento de las personas, es una gran cosa en favor de las parejas que sean de temperamentos opuestos. Por ejemplo, como los sanguíneos son de corazón alegre, animarán a los melancólicos. Teniendo en cuenta que los melancólicos son organizados, estos harán que los sanguíneos empiecen a ser más ordenados. Antes del matrimonio, todos tendemos a mirar las cualidades buenas de nuestra pareja. Pensamos que las pocas debilidades que salen a la superficie desaparecerán cuando esa persona tenga la oportunidad de vivir con alguien que le inspire de la manera como lo haremos nosotros. Uno de los conflictos básicos de los matrimonios sanguíneos melancólicos es que el sanguíneo no se da cuenta siquiera que está haciendo algo equivocado y por su parte el melancólico no quiere hablar directamente del problema. Sencillamente repara los daños y presume que su compañero sanguíneo tarde o temprano aprenderá por medio de la observación. Pero el sanguíneo no se da cuenta de lo que está intentando enseñarle y con toda seguridad nunca se solucionará el problema. Cuando llegue el tiempo en que el melancólico siente que debe exponer el problema, sus emociones estarán tan tensas que la situación desembocará en un altercado de marca mayor. Cuando uno entiende los temperamentos, esos problemas se pueden evitar. El melancólico decide si algo es importante o no y habla de ello antes que se enoje. El sanguíneo trata de hacer lo que es correcto y el melancólico aprende a pasar por alto los errores. Los opuestos se atraen y cuando nos fijamos en las fortalezas de nuestros temperamentos, nos complementamos bien. Pero cuando no entendemos nuestros temperamentos, nos enfocamos en las partes débiles de nuestros temperamentos y sentimos que alguien, no yo, debe de estar equivocado. Una pareja a quien les di consejo tenía el típico problema de los sanguíneos melancólicos. Carlos fue el tipo de hombre de negocios que se convertía en el alma de la fiesta y siempre tenía algo chistoso para decir. Miriam, su melancólica esposa, me contó la manera como se sintió atraída hacia Carlos debido a la confianza que demostraba en sí mismo, mientras que ella se sentía insegura, incapaz de llevar adelante una vida social y con frecuencia retirándose cuando había mucha gente. Ella describió a Carlos como un hombre buen mozo, amable, hablador y simpático. Esas eran todas las cualidades que a ella le hacían falta y que sentía que él las supliría. Cuando Miriam vino a hablar conmigo estaba profundamente deprimida. Quería un matrimonio perfecto, pero Carlos por su parte no hacía las cosas perfectamente. Con frecuencia llegaba tarde para la cena, la que ella siempre tenía a tiempo, y Miriam tomaba esto como un insulto. Lo que era peor, cuando él llegaba ni siquiera se daba cuenta que estaba llegando tarde. Para ella le era imposible creer que él no fuera una persona que consultara su reloj de la manera que ella lo hacía. Por lo tanto pensaba que Carlos estaba llegando tarde a propósito. No quiso discutir el problema con él porque no quería causarle molestias. Se dio cuenta de lo desorganizado que era y cómo con frecuencia perdía sus llaves. Le compró una repisa para colgar las llaves y la colocó cerca de la puerta de entrada. Esperó que él se diera cuenta de eso y cuando no lo hizo, se sintió triste, sin que él supiera por qué. Cuando finalmente ella le dijo que estaba disgustada porque no se había dado cuenta de la repisa que había colocado para colgar las llaves, le dijo que era ridícula, lo que la deprimió aún más de nuevo. Después de asistir a unas fiestas con Carlos, se dio cuenta de lo repetitivo que era con sus chistes. Nunca le había gustado la ligereza y ciertamente no le gustaba oír el mismo chiste una y otra vez. Una noche él contó una historia que no era completamente cierta y se sorprendió muchísimo al descubrir que su esposo era un mentiroso. Le mencionó el asunto diciéndole que no había dicho toda la verdad, a lo que le respondió: «Eso no interesa. De todas maneras se rieron, ¿no es cierto?». Cuando tuve la oportunidad de hablar con Carlos, me contó su lado de la historia. Era un hombre agradable, y me di cuenta por qué Miriam se enamoró de él. Eran tan disparejos como casi todas las parejas, pero Carlos pensó que todo se arreglaría si solamente ella dejara de presionarlo tanto. Miriam es una persona encantadora, delicada y tímida, y amo esa parte de ella, pero ella ha estado deprimida la mitad del tiempo desde que estamos casados. Antes pensaba que yo era chistoso, como todo el mundo piensa, pero ahora me dice que soy un mentiroso y quiere que todos mis cuentos se ciñan a los simples hechos.
Ella es una maravillosa ama de casa. De hecho, está muy cerca de ser una fanática. Si después de tomar el café coloco la taza en la mesa, casi me la arrebata de la mano para llevarla inmediatamente a la cocina. Hemos comprado nuevos muebles para la sala y los ha cubierto con sábanas para que no se decoloren. Siento como si estuviera sentado en un anfiteatro. Me da espanto. Si llego 10 minutos tarde, se deprime. Parece que no puede entender que soy un hombre de negocios y que muchas veces debo persistir hasta lograr la terminación de un trato. Es como si estuviera casado con una mamá y me hace sentir como si yo fuera un niño malcriado. ¿Qué se podría hacer con Carlos y Miriam? Muchos problemas se resolverán por sí mismos, tan pronto como los participantes hagan un alto y analicen la situación objetivamente. A la pareja en cuestión les di un juego de cassettes que contenían las conferencias acerca de los temperamentos y les pedí que no volvieran hasta que los hubieran escuchado juntos. Una semana más tarde Miriam llamó por teléfono. Al oírla hablar parecía una persona nueva. ¿Puedo ir a verla? Hemos estado escuchando las cintas. Esto es lo que me dijo. Me siento una estúpida por no haberme dado cuenta de las razones de nuestros problemas. El escuchar las cintas juntos fue algo revelador. Los dos sentimos que se nos estaba hablando a nosotros mismos. Carlos empezó a entender que yo no estaba tratando de ser su mamá, que sencillamente soy una melancólica que quiere tener todas las cosas perfectas. Empezamos a hablar abiertamente por primera vez y me di cuenta que nunca le había dicho cómo me sentía. Quise que leyera mi mente y como no lo hizo me sentía deprimida. Empezamos a pasar revista a nuestras diferencias. Anteriormente yo planeaba la cena para servirla a las 6 de la tarde. Lo que pensaba era una hora normal. Él nunca llegó a casa antes de las 6:30 y eso me disgustaba. Actualmente he cambiado la hora a las 7 de la noche y como consecuencia de eso tenemos unos pocos minutos para relajarnos antes de sentarnos a comer. He aprendido que no hay ningún premio por el hecho de sentarse a comer a la misma hora cada noche. En la actualidad, Carlos cuelga las llaves en su lugar después de darse cuenta de la repisa. Mientras escuchaba las cintas sobre la manera de los sanguíneos contar historias, me di cuenta que todos ellos están más interesados en la reacción del auditorio que en la exactitud de la historia. Descubrí que no era que Carlos estuviera mintiendo. Después que escuchamos las cintas, Carlos me preguntó si sería posible quitar los forros de los muebles porque a él le parecía que la casa tenía un aspecto de funeraria. Antes me hubiera sentido muy herida por el hecho de que él criticara la manera como trabajo en la casa, pero le sonreí y le ayudé a quitarlos. Si las sillas pierden el color dentro de 10 años, sencillamente conseguiremos otras nuevas. Es verdaderamente sorprendente cómo otras personas mejoran cuando entendemos los temperamentos y no tratamos de hacer que sean como nosotros. Es una bendición cuando aprendemos a aceptar las pequeñas irregularidades tal como son. Relaciones colérico-flemáticas. A los flemáticos no les gusta que los obliguen, y cuando se les permite hacer las cosas a su manera, no hacen nada de lo que han prometido hacer. Dottie, una muchacha colérica quien está intentando dejar de hacer todo en su casa, le dio a su flemático esposo Lewis la oportunidad de hacer una decisión importante. Mientras hablaban de los planes para vacaciones, él escogió un lugar de verano en la costa. Lewis tenía que hacer las reservaciones. Cada vez que Dottie le preguntaba si ya había hecho las reservaciones, él le decía que lo haría cuando estuviera listo y que dejara de molestar. El día que estaban listos para partir, Dottie con una sonrisa le preguntó dulcemente: «Supongo que hiciste las reservaciones». Él respondió tranquilamente: «Siempre hay personas que cancelan sus reservaciones». Ella se puso furiosa y viajaron en silencio a San Diego. Cuando le preguntaron al empleado si había una vacante, se rió de ellos. «¿Ustedes piensan que pueden llegar a un lugar de verano en agosto y conseguir un cuarto sin haber hecho una reservación? Están bromeando. No hay ni un solo cuarto en toda la ciudad». «Eso fue un insulto suficiente», me dijo Dottie. Pero luego Lewis me miró y dijo: «Tú has debido recordarme». En ese momento perdí el control de sí misma. Empecé a llorar y corrí al auto y empecé a golpear el bumper con mis puños. Juré que nunca volvería a contar con él para nada. Finalmente encontraron un cuarto en un viejo motel al lado de un restaurante abierto las 24 horas. Lewis rápidamente se durmió en un colchón que era una desgracia, mientras que Dottie permaneció despierta toda la noche. Por la mañana, Lewis dijo: «Puede ser que esto no sea un hotel de lujo, pero pensemos en el dinero que hemos ahorrado».
Desafortunadamente este es un caso típico de lo que sucede entre una esposa colérica y un marido flemático. A él no le gusta que le obliguen a hacer nada y se lo dice claramente a ella. Ella se contiene y trata de no estar vigilándolo. Él descuida sus responsabilidades y luego el hacha cae. Ella se disgusta y llega a la conclusión que no puede confiar en él. Vuelve a tomar control de la situación y su esposo le dice a todo el mundo que ella trata de dominarlo. Ella aparece como la tirana y él da la impresión del típico esposo dominado por su mujer. Para solucionar este tipo de problemas, en primer lugar, las parejas tienen que entender el conflicto que acarrean sus temperamentos diferentes y luego juntos prometer salir de sus extremos y encontrarse en el centro. No interesa de qué sexo sean. Los sanguíneos tienen que arreglar su vida, mientras que los melancólicos deben tener en cuenta lo difícil que es esto para ellos. El melancólico tiene que bajar sus estándares y no deprimirse si se da cuenta que está casado con una persona imperfecta. El colérico tiene que permitir al flemático tomar decisiones y ser responsable. Y el flemático tiene que hacer lo mejor posible para llevar las cosas a término, de manera que el colérico no tenga una excusa para volver a tomar las riendas. El flemático debe forzarse a sí mismo para planear actividades interesantes y el colérico debe dedicar tiempo para disfrutarlas. Todas estas decisiones demandan esfuerzo, pero si no se hace, la única alternativa será que dos personas que están casadas vivan separadas, hasta que llegue el día en que uno de ellos decida abandonar el hogar. El buen entendimiento da gracia. Proverbios 13:15.